CNN Chile y Bio Bio La Radio presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Con el auspicio de Más Vida, para usted, una ISAPRE de médicos. Muy buenas noches. Está movido el asunto de la energía en el país. ¿Para qué decir? Hoy día el presidente de la República estaba en Temuco, llamó a los periodistas, no aceptó preguntas, dijo, mire, Barrancones, relocalización. El proyecto Barrancones, relocalización de Suez Energy, había despertado una oposición enorme. Le habían dicho al presidente cumpla con su palabra. Y ahora dice relocalización. Eso no existe. No existe porque la relocalización es partir de cero. Y también está movido el asunto de la tele, la televisión. Nuestro entrevistado se fue de la televisión, un asunto movido, y llegó a algo tan movido como la televisión, Hidroaicén. Con nosotros está esta noche Daniel Fernández, ingeniero civil, exdirector ejecutivo de Televisión Nacional, actual director ejecutivo de Hidroaicén. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. De una actividad movida a otra actividad movida. Hay que moverse. Súper movida. ¿A qué llegó Hidroaicén? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué sacaron a otro? Yo no sé por qué sacaron a otro. Lo que sé es para qué me invitaron a mí. Bueno, pero ahí lo presumimos. A ver, cuéntenos para qué y es lo que el otro no pudo hacer. Bueno, este es un proyecto bien complejo y la verdad es que los inversionistas no han decidido en realidad todavía invertir. ¿Ah, no? No. Lo que me han pedido a mí es que desarrolle un plan de trabajo que les dé a ellos ciertas condiciones de base para que puedan decidir una inversión lo más segura posible. Leo una entrevista suya hace poco tiempo y dice, usted reclama porque nadie se preocupa de las termoeléctricas. Entonces le dicen, ¿por qué no sea en Quintero o en general con las termoeléctricas esta discusión? Y usted dice, no lo sé, me sorprende porque no hay esta discusión en las centrales termoeléctricas. Creo que hay una discusión o contradicción en el discurso de las ONG. Sí. Pero ahora sabemos que hoy día Barrancones se fue a negro hablando de televisión. Sí. A negro. No hay nada, cero. Hablando de televisión y de energía. Sí, por eso digo, se fue a negro Barrancones. Entonces parece que hay preocupación por las termoeléctricas. Esta declaración ya está obsoleta. Sí, lo que pasa es que el punto al que yo voy es que no hay un debate suficientemente profundo. O sea, este es un proyecto que apareció en la opinión pública hace 3 días, 4 días, en la práctica. No, si se hablaba. Sí, pero no a nivel... Nunca he visto una campaña pública con la fuerza que tiene nuestro proyecto en contra, ¿no es cierto?, en contra de esta central. O sea, el debate se originó de repente de la aprobación ambiental y de repente el proyecto se cae. ¿Después de esto está con miedo? ¿En qué sentido? Bueno, que la presión pública puede hacer que el presidente diga, no, se acabó. Fíjese que lo que ha dicho Suez, ha dicho, bueno, nosotros hemos cumplido con las leyes. Sí. Pero hay una diferencia bien radical en la nuestra energía limpia. ¿Hay un antes y un después de esta decisión del presidente Piñera? Yo creo que no. Yo creo que este es un hecho puntual, en el cual hay un acuerdo entre el gobierno y el inversionista de desplazar el proyecto o finalmente no hacerlo. No creo que eso vaya a cambiar globalmente el sistema de impacto ambiental. Creo que es un caso específico. Nuestro proyecto tiene mucho debate y queremos que tenga mucho debate y que se hable mucho. Y cuando llegue el momento de la discusión, se sepa lo que es el proyecto. Tiene mucho debate. A ver, vamos al proyecto. Los dueños son Endesa y Colbún. Endesa en un 51, Colbún en un 49. Así es. Todo esto es un artilugio que, a ver, Endesa tiene un 60% de propiedad de Enersi. El 60% de Enersi es de Endesa España. De ese 60%, el 93% de la italiana Enel. ¿Quién diablos dueño de todo esto? ¿Quién decide? ¿Dónde se resuelve? Bueno, ¿En España, en Madrid, en Roma? ¿Dónde? Depende del tema. Obviamente que una decisión de inversión que son varios miles de millones de dólares se decide en la matriz de la matriz, o sea, que en Enel, ¿no es cierto?, en Italia. Y otras decisiones de gestión se van decidiendo, una parte, estamos hablando del 51%, en España y otras en Chile. El accionista Colbún es distinto porque un accionista local, él tiene su sistema de decisiones localizado aquí en Chile. Pero es totalmente natural, o sea, si hay miles de millones de inversión, es lógico que el dueño, el principal, tenga que tomar esas decisiones. No, si me hago esta pregunta por una razón muy simple. Todos sabemos que el sector energético es un sector estratégico. O sea, yo creo que hay un 100% de opinión unánime sobre eso. Se decide en Madrid, en Roma,
La estrategia, ¿hay estrategia? No, yo no diría que se decida la estrategia ahí, porque son muchos los actores. Perdón, no, la pregunta es, ¿hay estrategia? La verdad es que yo he visto un esfuerzo del actual ministro por delinear una estrategia y que haya una planificación de largo plazo del sistema eléctrico. Ahora, obviamente que hay un desbalance. Por ejemplo, hay un montón de centrales de generación que no tienen cómo conectarse hoy día al sistema porque no hay línea de transmisión. Eso es una carencia de planificación para mi gusto en este sector, claramente. Pero las decisiones que se toman afuera son decisiones de inversión. Bueno, pero las inversiones determinan nuestra matriz energética, nuestra... Así es. Y las autoridades locales tienen que entregar los derechos o no entregar los derechos, las aprobaciones o no las aprobaciones. Claro, pero tienen que entregarlo porque... Sí, sí. Entonces, ¿hay estrategia? Yo insisto, creo que falta más planificación en este sector, sí. Ahora, quiero hablar de la... Por ejemplo, la discusión, Tomás, la discusión 1 a 1, esta central sí, esta no. Ya, después, ahora esa no es una discusión que yo creo que sea lo suficientemente profunda. Yo creo que la discusión de fondo es por qué hoy día nosotros tenemos 60% de la matriz energética térmica y 40% hidroeléctrica, cuando tenemos cero combustible fósil y tenemos mucho recurso hídrico. Porque está lloviendo menos en el sector central también, ¿no? En la zona central, ¿no? Bueno, y porque hacer un proyecto hidroeléctrico es muy cuesta arriba, requiere mucha ingeniería, requiere muchas aprobaciones, se demora mucho tiempo. Entonces, yo creo que la discusión de fondo es que, efectivamente, si hablamos de estrategia o planificaciones, ¿qué matriz energética queremos? ¿La más contaminante o la menos contaminante? Ahora, hay tres grandes actores en la generación eléctrica en el país, que es Endesa, es Colbún y también Gener. La pregunta es, ¿qué pasa con la concentración económica y este proyecto? Yo tengo algunas cifras que indican que Endesa y Colbún llegarían al 80% del mercado una vez que las centrales estén en operación. Entre el 75 y el 80, una concentración gigante que no se da ni en Estados Unidos ni en países más avanzados. Sí, pero es que hay sumas que uno puede hacer y sumas que uno no puede hacer. A ver. Una cosa es que Colbún y Endesa están asociados en este proyecto en particular, que son 2.750 megas, pero otra cosa es que son competidores en todo el resto de los proyectos. Sí, no, pero cuando son tres se sientan a una mesa y conversan. No, a ver, aquí hay leyes muy claras respecto a la libre competencia, hay un centro de despacho de carga que hace el despacho de carga, no creo que uno pueda sumar dos empresas competidoras. ¿Por qué el proyecto Hidro Aysén son centrales de embalse y no de pasada? ¿Cuál es la razón técnica? Bueno, esa discusión es bien profunda, porque ¿qué es una central de pasada? Yo diría que técnicamente son más centrales de pasada que de embalse. En el sentido de que... de pasada es la que no embalsa agua. No, sí, pero en el sentido de que, bueno, es que es una cuestión técnica bien de fondo, que es, nosotros necesitamos, la verdad que el embalse que hacen estas centrales es bajísimo. Si uno compara la cantidad de kilowatt generado por hectárea, tiene un récord mundial. Pero por lejos, son las centrales más eficientes del mundo y lo van a hacer por muchos años y no por siempre. Lo que nosotros hacemos es generar altura, más que generar embalse. Una molécula de agua que entra por la cola del embalse sale en el día por las turbinas. Por lo tanto, el embalse tiene que ver con generar una altura de agua. Por eso es que 5.900 hectáreas. ¿Las 5? Las 5 juntas. Eso es la mitad de Rapel, las 5 juntas. 5.900 hectáreas. Sí. ¿Afecta a algún sitio, algún lugar protegido, ambientalmente protegido? No particularmente, solo un borde de unas 10 hectáreas de Parque Nacional que se compensa con 100 hectáreas en el mismo Parque Nacional con una replantación. Y son 10 hectáreas de Parque Nacional, déjame decir que es en el cauce del río, en un lugar escarpado donde hay muy poca vegetación. Pero hay 10 hectáreas menos del Parque Nacional. No, hay 90 hectáreas más de Parque Nacional. No, menos. No, porque esas 10 se compensan en un área distinta que se integra al Parque Nacional con una plantación de especies nativas. ¿Y funciona eso? Sí, claro que sí. Lo de las compensaciones, ¿sí? Yo me acuerdo cuando cambiaron los taxis en Santiago, no sé. Funciona, pero yo creo que la legislación ambiental, lo ha dicho en todos los tonos los ministros y las autoridades, requiere, tal vez un punto flaco de la legislación ambiental es la vigilancia del cumplimiento de los compromisos posteriores. Uno de los socios que usted representa, a propósito de compensaciones, Endesa, está comprando estufas en una zona saturada en Concepción. Uno dice... Y con eso está compensando Bocamina. Todos sabemos lo que contamina Bocamina. ¿Sí? Porque, a ver, porque estos socios que dicen tenemos un proyecto limpio, la verdad es que contaminan en otros lugares a morir. O sea, tienen una doble faz también, uno tendría que verlo. No son socios eminentemente limpios, ni fundamentalmente limpios. Endesa, sobre todo, Bocamina es una cosa impresionante, inaceptable. Entonces la pregunta es, y hoy día Endesa está diciendo, estoy compensando con estufa. Yo los miro y digo... Entonces uno dice... ¿Qué tan sinceras son estas cosas? ¿Los árboles van a crecer, los van a mantener, se comprometen? Sí, pero yo no diría que es un tema de sinceridad, porque a lo mejor
hay gente más sincera que otra. Lo importante es que haya un compromiso y que se cumple, que se vigile, que se cumple. Yo no voy a opinar sobre otros proyectos, no lo conozco, no conozco en detalle ese proyecto. Lo que puedo decir es que tanto Colbún como Endesa son en un 80% hidráulica y con vocación hidráulica. Y eso es mucho mejor que las empresas que son 100% térmicas. Va a haber obras de infraestructura. Sí, claro. ¿Cuántos millones en obras de infraestructura? Hay 400 millones de dólares solamente en infraestructura para poder construir los embalses. Que sin esas obras no se puede llegar con las turbinas, no se puede llegar con los equipos, con las excavadoras, etc. Ahora, se ha dicho que estas son obras porque, claro, es una zona pobre, una zona modesta, una zona que además fue, entre comillas, colonizada por nuestro país en los tiempos del general Ibáñez, en su primer gobierno, su primera dictadura, como alguien quiere. Y bastante depredada también. Totalmente, muy depredada en algunos sectores, efectivamente. Entonces, se da como argumento, nosotros vamos a construir infraestructura, ¿no es cierto? Vamos a hacer camino, es un argumento para los beneficios del proyecto. Y yo miro y a veces me pregunto, bueno, pero ver la falencia del Estado, la omisión del Estado, la negligencia del Estado, el centralismo de este país se transforma en argumento. Desde el punto de vista ético, ¿puede ser un argumento? La falencia del Estado, lo que debió haber hecho el Estado, que se transforme en argumento para el proyecto. A ver, si uno mira las ¿Me explico bien? Sí, es un tema de principio. Sí, yo creo que lo que pasa es que si uno mira, el Estado ha hecho una inversión muy fuerte. Lo que pasa es que es una región que es poco productiva, si uno la mira. Ahora, si es suficiente o no suficiente, la verdad es que es una de las regiones donde se recibe más subsidios de parte del Estado. Te cuento una cosa, el año 80. Los empleos son casi todos públicos. Te voy a contar una cosa, el año 80, el año 81, el año 82. ¿Sabe cuántos kilómetros de camino había pavimentado en Aysén? Cero. La verdad es que el atraso del Estado es gigantesco. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa, volvemos en un instante.